ya tenemos en el estudio a una tremenda mujer, tremenda emprendedora y además speaker y escritora. Recientemente lanzó su libro Consciente de mi futuro y además es dueña y CEO de la consultora de People Future. Se trata de Denise Goldfarb. Muy bienvenida a Emprender es Clave y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Cote. Un gusto estar acá con ustedes. Hola, ¿cómo estás, Denise? Hola, ¿qué tal, Jorge? Oye, lo primero, bueno, yo a Denise, lo vamos a transparentar, nos conocemos de toda la vida, muy amiga de mi hermana, así que me tocó jugar también con ella desde muy chica. Loca cuando chica, loca. ¿Quién? La Denise. No sé si he cambiado tanto. Bueno, de la locura llega la cordura. Bueno, ahí está, pues. Y a la genialidad también. Sí. Bueno, Denise es psicóloga de profesión, trabajó muchos años en distintas empresas multinacionales muy grandes y yo quiero saber cómo fue este vuelco, Denise, porque es importante entender también cómo tú te transformaste en emprendedora y te tiraste en el fondo y te arriesgaste a generar también tu propia marca personal, como siempre lo dices en tu libro. ¿Cómo fue salir de esta vida de empleada, por decirlo así, a emprender? Sí. Bueno, gracias, Cote, por la pregunta. Yo creo que nos pasa mucho a varios de la generación X que crecimos como con un modelo bien tradicional, ¿o no?, de que era muy aspiracional, trabajar en una empresa grande y como que la vida te iba llevando, ¿no?, por distintos roles, y creo que yo no fui la excepción. Yo en algún minuto, a mi inicio de carrera, dije, bueno, algún día voy a llegar a ser gerente de personas, gerente de recursos humanos como gran aspiración. Y me pasó que cuando llegué a ese rol, yo tuve una crisis de carrera. ¿Por qué? Porque contrariamente uno podría decir, oye, estar feliz, se consolidó. Se consolidó. Yo dije, oye, todo mi modelo de desarrollo profesional, este era el último peldaño y parece que ahora ya no sé dónde más ir. Y esto creo que a mí me ayudó a hacerme un cuestionamiento muy profundo de que me quedaban 20 años de carrera y yo no podía seguir haciendo lo mismo. Yo ya había trabajado 18, 20 años en empresas transnacionales, 13 años trabajando en empresas de tecnología, en Telefónica, en Microsoft, en empresas de retail, en Falabella y en Walmart. Pero dije, ¿sabes qué? Yo me quiero probar en roles distintos. No puede ser que por ser psicóloga yo esté destinada solamente a trabajar en áreas de gestión de personas y me encantaría probarme en otros roles. Y dije, bueno, me encantaría probar el ámbito de la educación, ser profesora universitaria, la consultoría y el día de mañana eventualmente ser directora de empresa. Y esto de a poco se empezó como a gestar y a crecer en mi mente, y yo creo que una de las cosas también que me ayudó mucho fue volver a estudiar. Yo llevaba 10 años de no estudiar nada, me he dedicado como a ser mamá, a tener hijos, y dije, sé que quiero un curso que me abra la cabeza, y me pagué yo un curso para ir a Singularity University de Estados Unidos, un curso intensivo una semana, y que me voló la cabeza literalmente. ¿Y de qué fue? Es un curso que habla sobre el potencial de las tecnologías, cómo las tecnologías hoy día son exponenciales y cómo te permiten resolver los grandes desafíos de la humanidad, muy asociado a los ODS, ¿no? Perfecto. Cómo tú sumas los ODS y por otro lado cómo la convergencia de las tecnologías te permiten hoy día escalar e impactar una gran cantidad de personas. Oye, y eso apalancado también con la inteligencia artificial que irrumpió los últimos 2 años, pero con todo. Claro, yo diría cuando fue como en noviembre, ¿no?, del año antepasado, como que fue un boom. Sí. Y si bien es un tema antiguo la inteligencia artificial, o sea, tiene 60, 70 años por lo menos, ¿por qué ahora se hizo tan famoso, ¿no? ¿Por qué se hizo tan trending topic? Yo creo que por 2 razones. Primero, porque se usa con lenguaje natural. Entonces, cuando se usa con lenguaje natural, tú ya no tienes que ser un programador, no tienes que usar código para poder interactuar con inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué hace? Democratiza el uso de la inteligencia artificial. O sea, hoy día lo pueden usar personas que no estudiaron programación, jóvenes, niños y personas mayores. Entonces, eso yo creo que fue un ámbito. Y lo otro es que aparece este tema del apellido de inteligencia artificial generativa. Sí, claro. Y la generativa, a diferencia de lo que había antes, ¿o no? Antes estaba el machine learning, el deep learning, que básicamente se basaban en información pasada para hacer proyecciones futuras. Pero la inteligencia artificial generativa te construye cosas nuevas, te construye cosas que no existen, imágenes, textos, videos. Te redactan, videos. Entonces, eso ya amplía mucho más, ¿verdad?, el alcance de la inteligencia artificial. Yo creo que son los 2 fenómenos que marcan el por qué ahora se hizo tan famoso y tan conocido. Oye, Denise, hola, ¿cómo estáis? Hola, Jorge. Gracias por estar acá. Oye, yo me imagino que a ti te tiene que haber pasado lo que le pasa a todo el mundo que decide emprender, que es, de alguna manera, sacrificar la estabilidad que te da el tener un trabajo
ser dependiente, pero el emprender te da todo lo que no te da la otra pega como estable que uno tiene. Y yo me imagino, porque a mí me tocó oír lo mismo, que uno tiene que dejar como varios temores de lado. ¿Cómo lo hiciste para dejar esos temores de lado, los que tú sentías al momento de tomar esa decisión, para lanzarte a hacer lo que haces hasta el día de hoy? Mira, una excelente pregunta. Yo te diría que a mí me fue cambiando mucho la mentalidad y la manera de ver las cosas. Voy a ser bien honesto y voy a decir algo bien duro. Yo cuando estaba en mis roles corporativos, yo veía a los consultores, a mí como que me daban pena, la gente que trabajaba en el mundo independiente. Yo decía, pucha, qué pena, probablemente esto fue como la última opción que tuvo, ¿no? Claro. Tal vez se salió una empresa y ser consultor es como y como que no sé si leer tan bien. Tenía como un poco ese prejuicio, ¿no? Que cuando uno está trabajando en una gran empresa, como que tienes un respaldo, ¿verdad? Tienes algo que te ampara. Y me pasó que cuando decido aplicar este modelo más alternativo de ser independiente y trabajar en distintas cosas, empiezo a hablar mucho más con emprendedores. Y como que fue como quitarme como un velo de los ojos. Entonces empecé a hablar con emprendedores, primero que les iba increíble, me dicen yo ganaba más que tu sueldo corporativo, me tomo 3 meses de vacaciones en el año, trabajo cuando quiero, no trabajo los viernes. Y empiezo a ver, oye, parece que los que me dan pena parece que son los corporativos, ¿o no? Que no tienen vida de lunes a viernes trabajando sin agenda y sin flexibilidad. Entonces, yo creo que hay momentos y momentos. O sea, creo que para mí, obviamente, quien soy hoy día como profesional, me lo dio el mundo corporativo. Claro, y hoy día, de hecho, claro. yo me dedico, ¿verdad?, a ayudar justamente a organizaciones a cómo desarrollar el talento de sus organizaciones, cómo evolucionar su cultura organizacional y cómo empezar a ver un poco más de una manera distinta este futuro y abrazar los cambios. Y creo que el mundo del emprendimiento tiene muchas cosas muy, muy buenas. Tal vez hay un poquito más de incertidumbre, pero ojo, trabajar en una empresa tampoco es que te dé tanta certeza, ¿ya? No, para nada, solamente que te llega el sueldo a fin de mes y... Pero eso. creo que el nivel de autonomía, de cuestionamiento y tal vez de madurez que te da ser emprendedor es algo que yo no había tenido antes. Y también esa libertad, ¿no? Esa libertad de poder decidir. Yo hoy día solamente trabajo en proyectos que me interesan, con clientes que me gustan. Entonces, Ahora, claro, como dices tú, esa misma libertad y en la posición que estás ahora, quizás si no hubieras seguido ese recorrido de estar en grandes empresas y este camino corporativo, probablemente tampoco tendrías ahora ese conocimiento y las herramientas. Así que también es importante. Hay momentos y momentos, pero Exacto. creo que hay algo que a veces nos cuesta darnos cuenta y es que todos en algún minuto vamos a terminar siendo emprendedores. Y eso es algo que te tienes que dar cuenta tarde o temprano. Claro. Especialmente ahora que estamos viendo qué está pasando con todo este fenómeno del edadismo, de la silver economy, yo creo que es un temón. Chile es el país que está envejeciendo más rápido de América Latina. Pero cuando uno empieza a ver qué es lo que pasa en el mercado laboral, las empresas no contratan mayores de 50 y a veces ni siquiera mayores de 45. Entonces hay un descalzo, ¿no? De todos estos profesionales talentosos que quieren seguir aportando, pero resulta que las empresas les cierran las puertas. En el fondo tenemos el diagnóstico claro, pero no se está trabajando con la celeridad que se necesita para poder cambiar esa realidad. Nosotros tenemos una sección acá todos los martes que se llama Talento Senior, donde llamamos a emprendedores que ya hayan emprendido de mayores, en el fondo, mayores de 65. Y de hecho nuestro panelista tiene 96 y emprendió a los 88. El gran Pato Bianchi. El gran Patricio Bianchi. Oye, Sí. a partir de lo que estamos conversando, te lo voy a quitar un rato, nace Consciente de mi futuro. Lo voy a mostrar ahí para que toda la gente que nos está siguiendo por el streaming lo pueda ver. Tu éxito profesional en la era digital. Hoja de ruta. La María José, cuando me contó que venía ahí, me mandó un link a contestar un cuestionario. Sí, yo también lo hice. Y ahí te has fijado, tú contestas unos cuestionarios donde hay un porcentaje y tú decís, estaré bien, estaré mal. Sí. Con razón no me contratan, no tengo idea. Háblanos un poco de tu libro, cómo nace. Lo estuve hojeando y se ve muy didáctico para la gente que quiera leerlo. Bueno, y cuéntanos. Buenísimo. Este es como un hijo más. Este es mi tercer hijo, totalmente. Este es un proyecto que surge el año pasado. A ver, yo siempre quise ser escritora desde chica, la verdad, siempre fue como una ambición que yo quería. De hecho, cuando a mí me dicen, ¿qué quieres ser cuando grande? Yo quería ser escritora. Y bueno, ahora sí encontré el momento de poder reencontrarme, ¿verdad?, con esta pasión y con este anhelo que yo siempre tuve.
Y me pareció que este era un ámbito donde yo tenía algo que decir y algo que aportar. ¿Y por qué? Porque empecé a ver un poco lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con este descalce? Me pasaba también que me junto mucho a conversar con personas tal vez que están con cuestionamientos de su trayectoria profesional, personas que acaban de salir del trabajo, y me doy cuenta que la gente está poco preparada, nunca lo pensó, nunca diseñó su propio plan, y están un poco perdidas en qué hacer. Entonces dije, la verdad es que yo tengo claro qué es lo que hay que hacer y que se basa en mi experiencia, se basa también en lo que yo he trabajado dirigiendo equipos de personas en empresas y se basa también en mi experiencia como profesora. Yo soy profesora de la Universidad Católica y en LinkedIn. Entonces dije, voy a armar justamente todo esto en una metodología que es la metodología CAM, que significa carrera, aprendizaje y marca personal, y que son los 3 pasos que tú tienes que seguir para armar tu hoja de ruta, o sea, definir qué es lo que quieres hacer a continuación, pero lo que es importante, tienes que definir sin pensar, sin tener una mirada lineal de cómo tú puedes aportar. Tenemos que desafiarnos cada uno de nosotros, olvidarnos de la carrera que estudiamos en la universidad y empezar a ver realmente cómo nosotros creamos valor y dónde están nuestros intereses, nuestras pasiones y nuestro propósito personal, cómo nosotros queremos impactar y abrirnos el naipe. Oye, yo tal vez nunca he trabajado en sostenibilidad, pero me encantaría. Bueno, ponlo como parte de tus destinos, ¿verdad? De esta hoja de ruta. Y hoy día prepárate y métete a estudiar un diplomado en temas de sostenibilidad, métete un voluntariado. O sea, hay muchas cosas que cuando tú tienes la visualización de tus pasos futuros, puedes cambiar las decisiones que estás tomando en el presente. Esa es un poco la base. Y el tercer elemento, que es la M de marca personal, habla de que podemos tener súper claro qué es lo que queremos hacer. Podemos estar muy preparados, ¿verdad?, para asumir otros roles, pero si las personas que toman esas decisiones no nos conocen, ¿sabes lo que pasa? Nada. Claro, y ahí, lo que no se comunica no existe. Lo que no se comunica no la existe, comunicación. Y ahí entra el tema de marca personal. Bueno, ¿y por qué tiene un test? ¿Por qué tiene un cuestionario? Esto yo lo trabajé con 2 expertas en psicometría. Y es un test que tiene 41 preguntas y te da un resultado online. Entonces te va a decir cuán consciente eres de tu futuro del 0 al 100. Por eso también el título tiene como este juego de palabras, ¿no? Consciente con el número 100. Y generalmente, ¿qué pasa? Las personas que sacan bajo 60 puntos, yo te diría que es gente que probablemente lleva muchos años trabajando en la misma empresa, va a trabajar todos los días y se ha dado poco tiempo para hacerse preguntas, para seguir estudiando, como para ver cuáles son otras rutas más alternativas a futuro. Luego hay otro porcentaje entre 61, 79, yo te diría, que es donde hay también un porcentaje grande, y gente que tal vez está empezando a hacer algunas cosas. Y ahí lo que más se da es que lo que aparece más mal evaluado es la marca personal, y segundo, una dimensión que habla de la empleabilidad externa, ¿ya? O sea, no solamente cómo tú puedes crecer dentro de tu empresa, sino que cuán atractivo eres tú como candidato para trabajar en otras empresas. Y sobre 80% en este cuestionario, solo he visto que lo saca un tipo de profesionales, que son las personas que están emprendiendo. Mira. Ellos son los más conscientes de su futuro, son los que se han diseñado su plan, son los que están aprendiendo activamente y los que gestionan su marca personal, porque si no, no venden. Entonces, es impresionante que he visto esos resultados. Mi idea es que cuando ya lleguemos a un número de, ojalá, unos 5.000 personas que hayan respondido, poder sacar un estudio, claro. Una nueva edición del libro. Exacto. Con estos insights que nos puedan decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre hombres, mujeres, por rangos etarios, por países? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, es generar conocimiento también a partir de este método. Tú decías, Denise, de hecho, que yo también hice el cuestionario. ¿Y te fue bien? Y me fue bastante bien, pero donde más bajo saqué es en marca personal, que en el fondo, también lo conversábamos antes de entrar al aire, hay un tema ahí de las mujeres que nos cuestionamos poco qué significa tener una marca personal. Nosotros vivimos, como decías tú, como zombies. En el fondo, uno se levanta en la mañana, va a dejar a los niños al colegio, vas a trabajar, tienes que rendir, no sé qué, ¿verdad? Por lo tanto, no te preocupas tanto. Y hay miles de videos medios chistosos, que no lo son, pero medio chistosos, que en el fondo el papá cuando trabaja online en la casa, la mamá, oye, que todos los niños estén callados, que no sé qué. Cuando la mamá trabaja en la casa, todos gritando, uno cocina entre medio, o sea, eso se puede extrapolar a distintas áreas en el fondo. Entonces entiendo que las mujeres tengamos una marca personal más baja. Ahora, el tema es que ya teniéndolo claro, ¿cómo se puede trabajar eso para aumentar la marca personal?
Es como tú dices, Cote, las mujeres nos cuesta, yo creo que acá hay un tema como cultural, un tema que tenemos muy arraigado, este dicho de calladita más bonita, yo creo que hay un tema que viene, ¿no? Como de la mujer, como de ser como piola, bajo perfil. Y en general, ¿qué hacemos? Las mujeres somos súper responsables en el trabajo, nos sacamos la mugre, vamos a trabajar, nos esforzamos. Y como que tenemos esta idea de que yo espero que mis resultados hablen por mí, pero yo no voy a andar contando lo que hago, ni no, porque como que nos da pudor, ¿no? Claro, como que nos sentimos incómodas con eso y dejamos mis resultados que hablen por mí. Pero ahora es que estamos en un mundo híbrido, la gente te ve menos, po. Sí, entonces, ¿cómo se va a enterar de las cosas que tú haces? ¿No? Entonces, yo creo que hay acá un concepto erróneo de qué significa esto y un no entendimiento de cómo se está moviendo este mundo digital, que cada vez se mueve más justamente en este espacio digital, un espacio interconectado, un espacio globalizado, y donde tú tienes que gestionar eso como parte de un elemento de tu trabajo, y es algo que te va a abrir posibilidades. Al final, la marca personal son dos elementos. Hay un elemento como en el mundo más presencial o físico, por así decirlo, que tiene que ver con tu red de contactos, ¿ya? Y las mujeres, por ejemplo, somos secas para las redes de contacto, pero las redes de contacto con las apoderadas del colegio, para conseguirnos los turnos, las tareas, pero en el trabajo nos cuesta, ¿no? De hecho, hablamos mucho menos, ¿no?, de trabajo fuera en distintos eventos. Los hombres lo hacen mucho más, claro. O sea, los partidos de fútbol, de pádel, aprovechan de hablar de temas de negocio. Pero el otro ámbito que tenemos que gestionar de la marca personal digital tiene que ver con cuando yo googleo María José García. Hoy van a salir 1 millón. Eso. ¿Tú has hecho ese ejercicio de buscar qué aparece? Bueno, eso es algo que todos tenemos que hacer y de manera constante, porque va cambiando la información que aparece de nosotros. ¿Cómo yo soy consciente? Porque ese ejercicio te aseguro que lo hacen cientos de personas toda la semana. Claro. Googlean quién es María José García. Cada uno de los invitados. Qué tan arriba o qué tan abajo están. Claro, cada uno de los invitados, a ustedes los googleó, lo saben eso. No. Obviamente que los googlea, quién es María José García, quién es Jorge, o sea, obviamente que eso es un ejercicio. ¿Por qué? Porque tú, cuando tú quieres ser más de un invitado, ¿qué hace? Obviamente que también lo googlea. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y hoy día la mayor red profesional del mundo es LinkedIn, ¿ya? Y ahí me quiero meter. Ahí también poder hacer algo que creo que... ¿Tú estás en LinkedIn? Yo sí. ¿Pero lo usáis? Sí, lo uso. A ver, soy novata en LinkedIn y me propuse también este año ser más activa en LinkedIn. Creo que también es una red donde en el fondo nos va potenciando y es la manera de ir contando en qué estás en tu área laboral. Es la manera más genuina de ir formando redes en el fondo. Y el algoritmo también te va tirando con quienes tú podrías hacer te recomienda. Te recomienda. Entonces, eso para ir cerrando, Denise, ¿cómo te lograste formar o ser una top voice en LinkedIn? A ver, yo creo que tuve distintas etapas. Generalmente pasa que las personas que trabajamos en recursos humanos, normalmente todos tenemos perfiles y en general tenemos muchos contactos. ¿Por qué? Porque lo primero que se piensa en LinkedIn es que es una red para buscar trabajo. Entonces, generalmente hay algo como natural, algo orgánico, ¿no? Que las personas que trabajamos en esta área tienen muchos contactos. Pero yo, como trabajé en Microsoft, justo en la época que Microsoft compra LinkedIn, a mí me pasó que a mí me formaron en cómo usar esta herramienta y se nos fomentaba usarla muy activamente para contar lo que se estaba pasando en la empresa. Perfecto. Y eso yo creo que fue como este primer puntapié, ¿no? Como para empezar a ser más activa. Fue la primera vez que yo hice un posteo, hice una publicación, al principio con harta vergüenza, y después me encantó lo que pasó a continuación, que te pusieran like, que te hicieran comentarios. Entonces la verdad es que me gustó mucho, algo que adquirí yo como de manera personal. Y años después, de hecho, justamente porque yo era activa, me invitan desde LinkedIn Learning a ser instructor y preparar cursos. Entonces, yo hoy día soy instructora, tengo 10 cursos, más de 150.000 alumnos, y es algo que me apasiona. Y hoy día hago talleres, principalmente a mujeres, de hecho, de cómo gestionar tu marca personal y cómo tener un uso estratégico de LinkedIn, porque es algo súper necesario y de verdad te abre posibilidades, Cote y Jorge. O sea, a mí me han llegado posibilidades y oportunidades que jamás hubiera pensado. Me invitaron a coescribir un libro desde España, me ofrecieron trabajo en Dubái, o sea, de verdad me han pasado cosas como bien locas, ¿o no? Gracias a tener una presencia en LinkedIn, y he conectado con gente que durante mucho tiempo ni siquiera conocí presencialmente y los he conocido años después. Son mis amigos de LinkedIn, así que impresionante cómo te ayuda a generar redes. Como la red se va ampliando también en lo que y no tú solamente quieres. En Chile, sino que fuera. Entonces eso también te amplía fronteras. Oye, Denise, para toda la gente que enganchó con Consciente de mi futuro, ahí está. ¿Cómo puede llegar al libro? ¿Dónde lo puede comprar?
Sí. Cuéntanos un poco más. Mira, de este libro está en librerías Antártica, en la Feria Chilena del Libro, en librerías Bros, está también por Busca Libre, que te lo mandan en un día a la casa, y en Amazon también, a los que les gusta el formato electrónico, ebook, está disponible ahí. Excelente. Denise Goldfarb, speaker, escritora, también top voice en LinkedIn y creadora y CEO de la consultora de People Future. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Adiós, Denise. Súper interesante, Gracias, así que Cote y Jorge. sin duda vamos a tener una segunda y tercera edición con Denise.